de su totalidad, no de su totalidad del Partido Demócrata, porque hemos dicho que varios han limitado a no dar algún tipo de opinión, como es el caso de Obama, ¿no? En este sentido. Pero bueno, por supuesto vamos a hablar el perfil de Kamala Harris, porque estuvo mucho tiempo en el cargo, ¿no? En diversos cargos en lo que refiere a la política de Estados Unidos, y que va a tener, ¿no?, ahí un poquito que ver la postura, y muy asociada a la de Victoria Villarroel, cuando hablamos de la seguridad, de las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero por supuesto que esto lo va a hablar su especialista en la materia, por supuesto. Julián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, gracias por venir, Julián. Muchas gracias a vos. Bueno, finalmente, luego de muchos episodios, Biden, se me traba la lengua, decide bajarse, ¿no? En este caso de la candidatura, un poco resistido por el entorno, ¿no? Sí. En este caso, ¿qué pasa con el Partido Demócrata en este caso? ¿Es así, le da una mayor imagen y una mayor posibilidad a Donald Trump de ganar las elecciones? Yo creo que es una suerte de reinvención del Sí. Partido Demócrata en el medio de la campaña. Eh, Creo que es parte de la estrategia que en cierto punto venía haciendo, eso de una opinión personal, que venía haciendo el Partido Demócrata. Tenemos que recordar que desde que empezó toda la campaña este año hasta el atentado de Donald Trump, Sí. todas las noticias alrededor de las elecciones en Estados Unidos eran sobre la decadencia mental y física de Sí, Biden. sí. El eje de atención estaba en que Biden era una persona que no era competente por su edad para ejercer el cargo de presidente de los Estados Unidos. A partir del atentado, toda la atención mediática torna hacia Trump, Sí. como una suerte de mártir, como el que Sí. sobrevivió al atentado. Y muy cuestionado también, porque se dijo que hasta fue preparado, ¿no? Sí, muchos cuestionamientos surgieron de distintos sectores, Sí. de distintas banderas políticas incluso, pero si hay algo que no podemos negar es que la atención mediática viró hacia Trump. Y eso en un contexto donde ya su imagen por defecto venía creciendo, hizo catapultar, según las palabras de los medios norteamericanos, Sí. su imagen en la opinión pública. Ahora, una semana después de eso, Sí. el día sábado, Joe Biden se junta con sus asesores y decide retirarse de la candidatura, y al día siguiente, o sea, ayer domingo, termina por decantar esa decisión, se hace la publicación y se da el apoyo de Joe Biden a Kamala Harris, que tenemos que recordar que no es la definición Sí. oficial de la candidatura, que se va a definir en agosto, sino que es, un apoyo que ya hace implícito que ella va a ser la candidata a presidente. Yo creo que esta situación vuelve a ser un viraje. Sí. Y esta semana va a ser clave en los medios y demás para revisar qué tanta atención logra captar Kamala Harris en detrimento de Trump. Sí. Porque estas cuestiones de cuánto espacio en aire tienen, de qué tanto se ve en la opinión pública cosas positivas o negativas acerca de cierto candidato, son las que terminan definiendo en gran parte los votos de los llamados swing states, que son los estados que podrían ir para uno o para otro. Sí. Se habla de que estados como Pensilvania, que son considerados swing states hoy en día, Sí. podrían verse en un escenario favorable para los demócratas actualmente, porque Kamala Harris tiene mucha incidencia en los jóvenes, Sí. y en un público mucho más joven que Donald Trump, Sí. y eso, podría llegar a ser una atracción de votos de gente que no suele ir a votar, Sí. que podría ir a votar por Kamala Harris. Ahora, ¿qué pasa con esta franja de personas? Recordemos que en el 2020, Kamala Harris fue quien aplicó, ¿no?, a rajatabla la reforma de Bill Clinton, y de alguna manera hubo una encarcelación masiva de gente negra y latina en Estados Unidos. ¿Qué pasa con este fragmento? Porque bueno, recordemos que Estados Unidos tiene, ¿no?, mucho latino, mucho extranjero, que si bien no representa el voto, digamos, bueno, son políticas que también se analizan a la hora de ir a las urnas. Sí, son políticas que creo que no aportan necesariamente
al ideario de Kamala Harris. Así también, bueno, creo que el gran contrapeso que tiene Kamala Harris, que podría ser simbólicamente una figura muy importante, Sí. es una persona afroamericana, es mujer, eh, es abogada, tiene un perfil más técnico y más, en teoría, capacitado que el de Donald Trump. Sí. Toda esa imagen se ve contrarrestada por sus gestiones anteriores Sí. y por la mala imagen que tiene su performance, incluso con lo que acabé de mencionar, como con lo que la actuación que tuvo en el último gobierno. De hecho, si vemos el spot de Trump, el nuevo spot anti-Kamala Harris habla diciendo, ella es responsable de lo que acaba de pasar, es igualmente responsable que Biden. Claro. Entonces, probablemente toda la retórica al respecto ronde en relación a sus políticas anteriores, como diciendo, bueno, Claro. Hay un tokenismo muy grande que no se contrasta con lo que ella hace en la realidad. Es lo que hizo Javier Milei en Argentina. La casta, la casta, la casta, vamos contra la casta. Sí. Y hoy tiene la casta en el gobierno, ¿no? Pero bueno, no importa, eso es otro tema. Digo, utilizó, digamos, todo lo negativo del PRO, y, o sea, de Cambiemos y de Unión por la Patria para hacer la política que hoy está haciendo Trump. Sí, Javier Milei se enmarca, creo yo, dentro de un movimiento a nivel internacional de una derecha reaccionaria. Sí. Que tiene, ¿De cuál? Y es una nueva derecha, entre comillas. Ah, ok. Es una nueva derecha que tiene esta característica de ser más outsider, o al menos así se plantea en un plano electoral, Sí. y que en definitiva viene a traer esta idea de lo conservador, de ciertos temas que ya no se debatían incluso como si fueran novedosos, como si fueran revolucionarios. En el caso de Estados Unidos, un tema muy importante al respecto del tema del aborto. El caso de Roe versus Wade, que actualmente se encuentra bueno, la Corte Suprema permitió que los estados volvieran a restringir el derecho al aborto, algo que era impensable casi en Estados Unidos. Sí. Eso fue una bandera muy grande de parte de los sectores conservadores de lo que tiene Trump de su lado. Y eso se muestra como una imagen revolucionaria, una imagen del mártir, del que sobrevivió, del que más joven en el caso Trump contra Biden, Sí. pero hoy en día como el que viene a plantear cosas que la gente no quiere decir. Bien. Y si ganara Trump ahora, se nota, bueno, los analistas políticos ven que va a tener un apoyo mucho más fuerte de sectores conservadores más establecidos, como, bueno, iglesias evangélicas, con otros grupos de poder que tenían injerencia en el primer gobierno, pero que ahora van a tener más participación, al parecer. ¿Puede llegar a tomar algún tipo de protagonismo Michelle Obama en Bueno, esto? se está hablando, todavía no está definida la candidatura, empecemos por esa, presidente. Claro, porque estamos hablando de Kamala, pero fue uno de los nombres fuertes que comenzó a sumarse luego de que el mismo Biden diera, ¿no?, como un apoyo. Además de eso, en Estados Unidos la candidatura presidencial se define en la Convención Nacional Demócrata, Sí. que la Convención de los Republicanos fue la semana pasada, donde Trump, bueno, fue la estrella después del atentado, todo. Sí. Pero en agosto, mediados de agosto, se define el candidato de los demócratas y también la candidatura a vicepresidente. Entonces sí, en estas semanas vamos a ir viendo quién se va a ir perfilando como vicepresidente. Todavía no hubo un pronunciamiento, mucha gente pide por Michelle Obama como Digo, vice. ¿qué le puede aportar Michelle Obama al Partido Demócrata o a los Estados Unidos? Bueno, por un lado tenemos la reafirmación de la representatividad o de la imagen de representación de un sector afroamericano, de ciertos sectores un poco disidentes, que no son mayoritarios en Estados Unidos, solamente desde lo simbólico. Por otro lado, podemos ver que, bueno, en Estados Unidos, justamente, Kamala Harris representa un gobierno recesivo en lo económico, un gobierno que no pudo cumplir con ciertas expectativas que tenía la población acerca de la performance del gobierno anterior de Joe Biden, Sí. que claramente realza la imagen de Trump ante esta elección. Y Michelle Obama se mostraría como la representante de un gobierno anterior en donde sí hubo ciertos aciertos, donde bueno, la figura de Obama se mantuvo fuerte en los Estados Unidos hasta el día de hoy, y podría ser una atracción de votos para ciertos sectores que no suelen ir a votar o que no tienen tanto grado de participación, que podrían llegar a modificar la cantidad de electores en los swing states, que traducidos serían los estados
oscilantes, no sé la traducción Sí, exacta, pero son estados que podrían ir tanto como para los republicanos como para los demócratas. En cualquier caso, eh, aun si la candidatura de Trump fuera muy fuerte, el gran desafío de los demócratas es cooptar también el Senado y la Cámara de Diputados. claro. Recordemos que se renueva toda la Cámara de Representantes, eh, y es un poder muy grande para poner un freno en caso de que ganara Trump. Claro, claro. Bueno, nada, digo, los Estados Unidos tienen un funcionamiento de la política bastante acertada en muchos de los aspectos. De hecho, el mismo Obama no puede volver a ser, digamos, el candidato porque ya cumplió esos 2 periodos. Ojalá eso en Argentina pasara, ¿no? Estamos muy lejos de que eso pase, pero digo, esto que vos decís, el Parlamento tiene un rol fundamental, ¿no? Dentro del gobierno norteamericano. Sí, hay una división de poderes muy marcada que, bueno, podría ponerse un poco en juego, no sé si en juego, pero que podría alivianarse en caso de que los republicanos ganen por una amplia mayoría. Porque Sí, recordemos que la Corte Suprema de Estados Unidos es una corte muy conservadora, sí, con posición en la cual Trump tuvo la posibilidad de ingerir, que justo había vacancias, y que actualmente tiende más hacia las ideas de Donald Trump o del Partido Republicano, en el sentido que una de las cortes más conservadoras de las últimas décadas, sí. al punto de que fallos que se consideraban pétreos o que no se podían cambiar en los Estados Unidos, como Roe versus Wade, fueron dados vuelta de la noche a la mañana. De hecho, incluso, algo que yo estoy totalmente en desacuerdo, Sí, Washington Journal estaban hablando de que Kamala Harris podría tener un impacto positivo como abogada, como fiscal, en el sentido de dar la idea de que lo puede llegar a condenar a Donald Trump, pero dado el fallo que tiene la Corte Suprema acerca de Donald Trump, el último fallo, yo veo muy difícil que eso se llegue a concretar, incluso si la primera instancia condena, que ya está condenado, pero la sentencia sí, firma eso, en apelación a la misma Corte eso no va a prosperar, porque las pruebas van a ser impugnadas. Entonces, volviendo a lo político, sí. tenemos un poder judicial que es muy conservador en los Estados Unidos. Si ganara Donald Trump el poder ejecutivo se va a tender hacia eso, con un apoyo más pétreo de los sectores estructurales, de los sectores evangélicos y demás. Sí, Y por último, si el Parlamento también termina con una mayoría de los republicanos, que vienen con una intención reformadora muy grande, bueno, podría llegar a desencadenar un gobierno con mayores giros hacia la derecha, con mayores cambios estructurales dentro de la política de Estados Unidos, lo cual, bueno, habría que ver obviamente en su desenvolvimiento, pero aumenta las probabilidades de eso. ¿y qué incidencia puede tener eso en la política argentina y en la economía argentina? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Javier Milei es un presidente que está, o bueno, el Partido Libertario, Sí, si queremos hablar así, es un partido que es muy afín a los Estados Unidos. sí, En el plano internacional busca activamente posicionarse del lado de los Estados Unidos y tiene una muy buena relación con actores relevantes del Partido Republicano, como por ejemplo Elon Musk, y think tanks que están relacionados con esta derecha por justamente representar eso en la Argentina. El hecho de que gane Trump podría significar un cierto alineamiento ideológico entre el gobierno actual y el gobierno norteamericano, lo cual no necesariamente significaría un cambio rotundo en Argentina, una lluvia de sí, inversiones o algo así de lo que se habla, o al menos esa es mi percepción en el sentido de que, perdón, sí. Bueno, ahí está, en el ahí está. sentido de que justamente estos sectores en Estados Unidos son proteccionistas, tienden Sí, hacia la protección de la industria nacional norteamericana y no hacia justamente una gran inversión hacia el exterior, al contrario del Partido Demócrata. Eh, Zelensky mismo en Ucrania está posicionándose a favor de los demócratas porque sabe que si entra Donald Trump va a buscar una salida diplomática o una salida consensuada en la cual deje de enviar dinero por fuera de los Estados Unidos, porque esa es parte de, sus, de su teoría central de campaña, es beneficiar a la industria norteamericana, sí, en primer lugar, y en Latinoamérica como el patio trasero. sí, sí, Entonces, bueno. habría que tener... Contrario, ahí un poco contrario a la perspectiva
de Javier Milei, ¿no? Porque Mm. está buscando una macroeconomía beneficiando al exterior y no a la industria argentina, ¿no? Básicamente, lo estamos viendo en los resultados del cierre de las pymes, más de 10.000 pymes en 6 meses. Te traigo al plano argentino y también tiene que ver con el plano internacional. Eh, Javier Milei consideró desacertada el tuit de la vicepresidenta en relación a lo que pasó con la selección argentina, pero aparte de desacreditar a la vicepresidenta, dijo, lo arregló Karina, ¿no? Como si fuera un trámite en este caso, dando a entender de que había posibilidades de una pelea diplomática con Francia. A mi entender me pareció un montón esta postura del presidente y de querer desacreditar a la vicepresidenta. Pero bueno, digo, ¿cómo está visto esto en el plano internacional? Si vemos desde el plano estrictamente internacional, creo que en primer lugar no fue algo muy planeado. Sí, No fue como algo que quizás Milei estaba esperando. Quizás el tuit de Villarroel excedió sus expectativas sí. recientes O sea, acerca de... no se imaginó nunca que pasara, diga. No sé si los O sea, imaginó, él es no lo más, tenía en cuenta. claro, de él se podía esperar, ¿no? Más que Claro, de ella. claro. Y relacionado con este alineamiento automático que tiene la Argentina actualmente, Francia es un actor importante para situaciones como, por ejemplo, eh, consolidar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que hoy en día está muy débil, realmente creo yo. Sí, pero igual Por él no cree en el Mercosur. De hecho, no participó de muchas reuniones, digamos. Sí, igual de Ucrania a Mercosur. No sé qué tan relevante es para la idea de lluvia de inversiones Sí, o la idea de una liberalización de la economía que vaya a traer muchas inversiones a la Argentina que pregona este partido. Eh, Creo que el relacionamiento con ciertos estados de Europa y con Estados Unidos son los principales ejes de política exterior de Javier Milei. Y sí. eso se ve también en sus visitas, en sus declaraciones, en donde está físicamente él, lo cual genera un mensaje de que él tiene una intención de perpetuar esos vínculos con el objetivo de que eso traiga inversión en la Argentina. Sí. Ahora digo, Sí, esto de desacreditar a la vicepresidenta, ¿no? sí. De exponerla de alguna manera mediáticamente y de que Karina Milei, secretaria general o sea, ni siquiera es canciller, ¿no? Se haya reunido justamente con el embajador de Francia, le sirvió más a Javier Milei o sea, para mediáticamente que al país como producción, como inversión, básicamente, ¿no? Sí, sí. Muestra claramente ese alineamiento de Javier Milei y bueno, Karina Milei como su segunda en todo al parecer. Sí, Eh, y en el caso de Villarroel muestra también una suerte de distanciamiento en posturas, en ideología que genera dos caras dentro del Partido Liberal, sí, eh, libertario, perdón, sí. que tienen van adquiriendo una suerte de independencia en ciertas temáticas específicas, lo cual, bueno, si queremos hacer un paralelismo con el Partido Demócrata que estábamos hablando recientemente, podría permitir ciertas estrategias partidarias a futuro en la cual ambos candidatos tienen una cierta relevancia o un perfilamiento distinto dentro de distintos ejes de votantes. Totalmente. Ahora, digo, ¿cómo está hoy asentada la Argentina? Hablamos un poco de esto, ¿no? De la Unión Europea, del Mercosur, la calle Pou, en sus últimas declaraciones hacia Javier Milei no fueron las mejores, digámoslo así. Digo, ¿cómo está hoy vista la Argentina en el mundo? Bueno, Javier Milei como persona es un fenómeno que llama la atención de los sectores conservadores y los sectores más de derecha a nivel internacional, Sí, lo cual en cierto punto podría permitir un cierto alineamiento con aquellos gobiernos que tiendan o generan ese viraje hacia la derecha, como lo que hablábamos recientemente de Trump, lo cual no significa necesariamente un ingreso directo de inversiones o sí, demás. sí, Eh, la Argentina a nivel, bueno, Sudamérica tiene distintos países que están a favor, distintos países que
ven con cuidado o ven con cierto recelo la política de Javier Milei, Sí, lo cual no termina de dificultar las relaciones comerciales, como por ejemplo es el caso de Brasil, que es nuestro principal socio comercial, sí, pero que sí, en cierto punto, generan fricciones diplomáticas que quizás podrían evitarse también en las relaciones que tiene Argentina con China, por ejemplo, actualmente, pero sí. que no llegan a significar un retraimiento de lo privado, una retracción de lo privado en relación a esas situaciones. Yo creo que actualmente en la Argentina, o al menos el votante que tuvo Javier Milei en las elecciones, está a la espera de resultados de parte del gobierno que todavía no se están materializando como el votante esperaba, Sí. pero que están a la espera de eso y a Y nivel que internacional. Sí, imagino que el mundo también debe estar de alguna manera intentando entender también la política de Javier Milei, porque a ver, está bien, muchos van en consonancia con lo que él dice, ¿no? De eso, pero al llevarlo a la práctica, a ver, que un país invierta millones en la Argentina, tiene que darles garantía de que esos millones se van a recuperar. Digo, me parece que en ese ida y vuelta es donde Javier Milei todavía no tiene, ¿no? Esa derecha. sí, tiene, como decía, el naval político. Sí, En lo privado, los actores que seguían comerciando, o sea, mantienen cierta vinculación fuera del gobierno en sí mismo. Yo creo que esa inversión desde lo privado que él está buscando en masa para, no sé, instalar fábricas o para desarrollar el sector privado de alguna manera, sí, creo que depende más de, de la muestra de un éxito rotundo del plan, por ejemplo, de la ley de bases o sí, de otra de sus políticas que genera una suerte de seguridad jurídica más allá de lo discursivo. sí. Una vez que eso se pueda demostrar, creo que es más propensa, sería más propensa el ingreso de inversiones. Más allá del RIGI o de ciertas medidas que favorecen a la inversión extranjera, siento que si estamos buscando una inversión no financiera exclusivamente, porque claro, desde el ingreso de Javier Milei hubo un ingreso de capital financiero, el Sí, capital que ingresa en la bolsa, de más especulativo. Entiendo yo que las inversiones que busca la Argentina son más mediano a largo plazo, sí, una inversión que genera empleo, otro tipo de inversiones que necesitan una base de seguridad jurídica que actualmente en la Argentina, a mi parecer, está muy débil al respecto y que va a depender del éxito de las políticas más que del plano discursivo que genera apoyo mediático o partidario fuera de eso. totalmente, totalmente. Julián, me quedaría toda la mañana hablando de esto realmente porque nada, este precedente da para mucho más. De hecho, hubo un cruce ahí con Axel Kicillof hablando esto del RIGI, porque si hablamos de un RIGI, no están lloviendo inversiones de 200.000 millones de dólares como plantea el RIGI, pero sí hay empresarios que invierten 25.000 millones en Argentina y generan empleo, que es lo que se trata de hacer desde las provincias, ¿no? Un RIGI provincial que planteaba Axel Kicillof y es esto, ¿no? De garantizar lo que acabas de decir, el empleo, la economía local y no pensar en masividad porque en 6 meses realmente la economía está complicada, más allá de que se habla de una inflación cero y todas las cuestiones, ¿no? Así que realmente me parece interesante esto de lo que hablas, de poner en práctica las políticas y no solamente quedarse en lo discursivo, ¿no? Sí, así creo que es lo que está intentando el gobierno en este momento. Habrá que ver cómo se desenvuelve esa política. ¿Cómo lo aplica? Muchas gracias por la visita, Julián. Muchísimas gracias a vos, que tengas un hermoso Gracias. Estábamos escuchando